Hola, donde quiera que usted se encuentre, es un privilegio estar aquí cuando consideraremos nuestra sección bíblico-escatológica número 96. Ya nos faltan 4 para 100. Recuerden que son solamente en esta serie, pero ya pues tenemos más de 300 en los lugares que yo les he indicado. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias en este día por la oportunidad de estar ahora tratando la consideración bíblico-escatológica número 96. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos siga guiando en el tratamiento de cada idea, por minúscula que sea. Gracias porque lo has hecho hasta aquí, lo cual mucho te agradecemos y te rogamos que sigas con nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, como les decía, pues miren, ya con 4 más llegamos a 100, ¿verdad? En esta serie, inminente arrebatamiento y consagración personal. Miren, nosotros ya saben que estamos en cada consideración bíblico-escatológica por cuestión de pues de entendimiento, ¿verdad? Y de practicidad y del manejo de ideas, por supuesto. Estamos manejando 3 niveles. Ya saben que el nivel o el enfoque general pues es inminente arrebatamiento y consagración personal. El enfoque o nivel particular pues claro que es lo que tiene que ver con la profecía de las 70 semanas de Daniel y pues específicamente tiene que ver en este caso con las bodas del Cordero, ¿ok? Estamos entonces así en un enfoque específico con las bodas del Cordero. Sin embargo, en esta ocasión yo quiero considerar algunas noticias que yo quiero considerar para que nosotros, sin salir de la especificidad del enfoque con respecto a las bodas del Cordero, sigamos manejando cualquier tema que pueda ser de utilidad, sobre todo aquellos donde nosotros a estas alturas del partido pues podemos hacer una confrontación, podemos hacer pues más bien como un análisis de concientización de una noticia de tales años atrás con lo que está sucediendo en la actualidad, para que nosotros podamos seguir viendo y apreciando, comparando ideas. Por ejemplo, esta que yo voy a tratar en primer lugar, antes de enfocarme en las bodas del Cordero nuevamente, quiero tratar en primer lugar este tema que es: Turquía está preparando el camino para el anticristo. Y aquí está el énfasis de lo que yo les comento. Esta noticia corresponde precisamente al 22 de abril del año 2017. ¿Ok? 22 de abril del año 2017. Y yo lo tomé de un sitio que se llama Noticia Cristiana. Pues no sé si lo alcanzan a ver, ¿no? Pero este es el logo y está en letras celestes. Pero de ese sitio yo lo tomé. Entonces aquí pues no se señala a una persona así como directamente responsable. Pero pues el sitio noticiacristiana.com es el que se está haciendo responsable de esta publicación, que es con lo que yo deseo iniciar esta consideración bíblico escatológica número 96. Entonces,
El título es Turquía está preparando el camino para el anticristo. Entonces, cuando ustedes estén escuchando esto, que yo voy a compartir con ustedes, como parte de una introducción a esta consideración bíblico-escatológica número 96, yo quiero que mientras lo están leyendo, que ustedes piensen cómo está este asunto en la realidad, ¿verdad? Cómo está en la realidad y que veamos cómo las cosas en todas las áreas y en todos los aspectos van escalando y van posicionándose de una manera perfecta con lo que la Biblia nos ha dicho que viene. Si la Biblia dice esto viene, pues viene. Si la Biblia dice así es, así es. Así que si una persona se pusiera, a estudiar la malla escatológica, bueno, no tendría que invertir tanto tiempo en las noticias que no son muy buenas, que digamos. Pero el tiempo que nosotros pasamos con la palabra profética más segura es preponderante. Así que yo les invito para que si ustedes quieren saber qué significa lo que estamos viviendo, siendo como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, pues que mejor nos vayamos a la fuente más segura, que es la palabra de Dios. Pero bueno, veamos la primera noticia. De hecho, el sitio, les digo, se llama noticiacristiana.com. Entonces, Turquía está preparando el camino para el anticristo. En su último libro, El misterio de Babilonia, Richardson, se está citando a Richardson, que es un apellido, señaló que es una entidad religiosa y una entidad económica que ejerce una mala influencia. Ahí termina la cita que hace este pastor, el pastor Richardson. ¿Ok? Entonces, el pastor Richardson no tiene ninguna duda de que este es el Islam, y permítanme llamarlo como a mí me gusta llamarlo, el Islam como producto terminado. Entonces, voy a leerlo otra vez para clarificar la nota de entrada que usa el sitio noticiacristiana.com, citando al pastor Richardson. Entonces diríamos, en el último libro titulado El misterio de Babilonia, escrito por el pastor Richardson, Richardson señaló que el Islam es una entidad religiosa y una entidad económica que ejerce una mala influencia. Turquía. Bueno, aquí, yo sé que está muy pequeño, pero aquí está la foto de Erdogan. ¿Ok? Turquía. Como el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, sigue consolidando su poder, les he dicho que esta noticia es específicamente del día 22 de abril del año 2017. Entonces, si estamos hablando de consolidar el poder, observen que eso viene ya siendo noticia desde el año 2014. ¿Ok? Como el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, sigue consolidando su poder, tratando de hacer que su nación, o sea, Turquía, restaure el antiguo imperio otomano. Expertos en profecías señalan que esto puede ser una preparación para la llegada del anticristo.
He dicho esto hace 12 años. 1, 2, 12. Dice el pastor Joel Richardson. Turquía se convertirá en una nación islámica radical. Él, es decir, el pastor Joel Richardson, es el autor de los bestsellers, o sea, libros más vendidos, de los libros más vendidos. El primero de nombre El Anticristo Islámico y el otro, el número 2, La Bestia del Oriente Medio, y experto en escatología. El pastor Richardson cree que las tensiones entre los poderes islámicos sunitas de Turquía y Arabia Saudita darán forma al Oriente Medio en los próximos años. El hecho es que Erdogan, ha hecho amenazas a la Unión Europea. Ya se habla de una guerra que solo alimenta la preocupación de los estudiosos por una unificación del mundo islámico, del Islam como producto terminado, en torno a una figura como el presidente turco, que podría convertirse en un califa. El especialista en geopolítica Stephen Cook dijo recientemente que la victoria electoral de Erdogan significa el fin, entre comillas fin, el fin de Turquía como la conocemos y el resurgimiento del Imperio Otomano, que dominó gran parte del Medio Oriente, incluyendo a Israel desde hace 5 siglos, desde hace 500 años. El pastor Joel Richardson, que sigue de cerca la política del Medio Oriente desde su ministerio, se ha dedicado a la difusión del evangelio en esa región y sostiene él, Richardson, que Turquía finalmente conducirá a la coalición de las naciones islámicas contra Israel, lo que ha sido ya profetizado por el profeta Ezequiel. Creo que Turquía dará lugar a la coalición del anticristo, dijo, señalando la batalla de Gog y Magog. Pero en primer lugar, Turquía tendrá que ganar el apoyo de Irán, la antigua Persia, o simplemente adjuntarlo como parte de este emergente imperio turco neo-otomano, dijo el teólogo. Bueno, si nosotros quisiéramos poner aquí un nuevo subtema, podríamos usar el subtema de la religión del anticristo. Bajo el mismo tema que nos ocupa, Turquía está preparando el camino para el anticristo, la religión del anticristo. En su último libro, El misterio
de Babilonia, Richardson señaló que es una entidad religiosa y una entidad económica que ejerce una mala influencia. Recuerden que la noticia esta se inició poniendo esta misma idea al inicio, que es también una entidad económica que ejerce una mala influencia. El pastor Richardson no tiene ninguna duda de que este es el Islam y yo le añadí como producto terminado. Ok. Después de todo, dice él, la Meca es la ciudad más grande de la idolatría ya conocida por los miles de millones de personas que están involucradas en el Islam como producto terminado. En su centro está un ídolo conocido como Kaaba, K-A-A-B de barco A, que se sumerge en el paganismo, subraya. Cuando nos fijamos en Al-Qaeda, el Estado Islámico, Boko Haram, Abu Sayyaf, Al-Shabaab, cualquiera de esos grupos radicales, los talibanes, encuentran su génesis ideológico en Arabia Saudita, insiste Richardson. Esos nombres son importantes para que cuando ustedes los vean, pues escritos en algún periódico, en una noticia, claro, estoy hablando ahora en el 2023, aunque esto yo les dije que es una noticia específicamente del día 22 de abril del año 2017. Bueno, permítanme clarificar solamente esos nombres para que, otra vez, cuando los veamos nosotros en un material escrito, los identifiquemos con mayor facilidad. Al-Qaeda, A-L-E, espacio, Q-A-E-D-A. Número 2. El Estado Islámico, pues no hay problema. El tercero, B grande o de barco, B-O-K-O, espacio, H-A-R-A-M, Boko Haram. El que sigue, A, B grande o B de barco, U, espacio, S-A-Y-Y-O-Y-Y, A-F, Abu Sayyaf, y el otro es A-L, espacio, S-H-A-B, A-A-B, Al-Shabaab. Cualquiera de estos grupos radicales, los talibanes, encuentran su génesis ideológico en Arabia Saudita, insiste Richardson. Ellos encuentran su financiamiento en Arabia Saudita, que es la fuente del Islam como producto terminado, que es el vientre de derramamiento de sangre que estamos viendo en toda la tierra. Cristianos desapareciendo en Oriente Medio, siendo atacados en Europa. ¿De dónde viene eso? Entonces, en su análisis, el último imperio mundial será la unión de los países islámicos. El Islam, dice Richardson, y lo enfatiza, el Islam no es una religión más, como la mayoría de todas las religiones falsas. Es la más grande numéricamente y en fuerza. En la historia humana nunca ha habido una religión falsa, una falsa religión
tan grande como el Islam como producto terminado. En muchos sentidos, es el escenario perfecto para el anticristo que traerá una religión falsa perfecta. Fíjense cómo usa esa última frase, ¿no? Usa un contraste. Dice, en muchos sentidos es el escenario perfecto para el anticristo que traerá una religión falsa perfecta o perfectamente falsa, ¿no? Así, él así lo escribe. Una religión falsa perfecta, aseguró el teólogo. Bueno, yo les dejo, aunque esta noticia fue publicada otra vez por noticiacristiana.com el 22 de abril del 2017, yo la imprimí el 21 de julio del 2018. Bueno, entonces ahí se los dejo de tarea para que lo chequen y déjenme pasar a una segunda capsulita, a una segunda idea que yo quiero compartir con ustedes. Esta idea que quiero compartir con ustedes corresponde al día 6 o 7 de marzo, perdón, de julio, 6 o 7 de marzo del año 2022, del año pasado, y es una notita pequeña, pero me llamó la atención y por eso yo la anoté. De hecho, esta capsulita que yo quiero compartir con ustedes como algo de interés que aplica pues a nuestra consideración bíblico-escatológica, inminente arrebatamiento y consagración personal, parte 96, yo la tomé de un programa, el programa realmente que se estaba publicando ese día, 6 o 7 de marzo del año 2022, era un programa en vivo que estaba dirigiendo el profesor Alex Bachman, y el programa se llamaba Alerta DEFCON, Condición Amarilla 3, así es el título. Y entonces en el chat, o sea, ya saben que se publica el chat y pues se ven los comentarios de las personas que están participando. Bueno, pues eran muchas personas, pero a mí me llamó mucho la atención un comentario que hizo una persona ese día, el 6 o 7 de marzo del 2022, en ese programa. El nombre del programa es ese, Alerta DEFCON, Condición Amarilla 3, en vivo, con el profesor Alex Bachman. Entonces, en el chat aparece una persona que se identifica como V, de barco grande, BRECHCORP, Vreshcorp, ¿ok? Y entonces él puso una idea, una opinión desde su parte. Es una persona que sencillamente está haciendo un comentario, no lo está haciendo Bachman, lo está haciendo esta persona que estaba viendo este programa, y entonces en el chat, identificándose como BRECHCORP, dice: sigo pensando, es una persona que está analizando, sigo pensando que de una probable guerra, literalmente así escribió en el chat, entre los tres grandes, el ganón, usa esa palabra coloquial, el ganón será Turquía, y lo está diciendo una persona que está ahí y que sencillamente se identifica. Entonces, uso yo esta capsulita
informativa del 6 o 7 de marzo del 2022 para enfatizar cómo en un chat una persona puede estar dando una mirada hacia Turquía el año pasado en el mes de marzo, hace casi un año. Entonces, sencillamente, Vreshkorp. Sigo pensando que de una probable guerra entre los tres grandes, el ganón, entre comillas, será Turquía. Entonces, ahí les dejo un comentario, pues extraído, ¿verdad? De un grupo que está tratando un tema, pues vamos a decir colateral en el sentido del tema que se está tratando. Y bueno, es importante analizar, ¿verdad? Lo que las personas pueden estar pensando o manejando, haciendo una relación con el tema que nos ocupa ahora. Bueno, el tercer asuntito de 4, con el que yo quiero, pues, enriquecer, desde una trinchera no muy lejana, no muy ajena, un comentario que hace una persona de nombre Walid Shubat. Se escribe W-A-L-I-D espacio S-H-O-E-V de barco grande A-T, Walid Shubat. Y él publica un artículo. Yo aquí no voy a tratar el artículo, solamente les estoy dando así como un chispazo de algo que llama la atención en diferentes ámbitos y en diferentes niveles del manejo de lo que nosotros estamos tratando aquí en nuestro programa de escatología sobre tiempos finales. Y entonces Walid Shubat es una persona que habiendo tenido la religión del Islam como producto terminado, se convirtió al cristianismo. Entonces me interesa mucho su opinión, porque estamos diciendo partes que tienen un núcleo común, pero vistas desde el punto de vista de personas en diferentes trincheras. Entonces aquí tenemos una trinchera diferente, porque lo está diciendo alguien que fue parte, porque ya no es parte, fue parte del Islam como producto terminado, porque ahora es cristiano. Él se convirtió a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, sería interesante que ustedes vieran eso que él publica. Él tiene varias publicaciones, pero esta se titula Del Islam. Yo le aumentaría como producto terminado, pero su publicación en YouTube se titula Del Islam vendrá el anticristo, ¿ok? Lo está subiendo pues ese programa, pues en YouTube, lo está subiendo una persona que se hace llamar, o que pone para identificar, Macron, M-A-C-R-O-N, Macron o Macron, porque como no está acentuado, entonces sería Macron, porque si estuviera acentuado en la O sería Macron, pero entonces como no tiene acento es Macron, ¿ok? El responsable de subir esta publicación es Macron, y fue publicado el 11 de septiembre del 2014, ¿ok? Entonces, no era 2023, esto pues 14, 6, hace 9 años, Walid Shubat publicó eso. Del Islam vendrá el anticristo, por Macron lo subió el 11 de septiembre del año 2014. Fíjense que sería importante
sería interesante que si ustedes tienen un tiempo que puedan regalarse al respecto, que analicen la experiencia, la experiencia de Walid Shubat. Entonces, por ejemplo, en una de esas partes, porque tiene varias publicaciones, él dice que cuando él era niño, de repente, pues eran cosas que llamaban la atención. Entonces dice que en su mente de niño se quedó grabado cuando venían pues los del Islam, pues agachados, ¿verdad? Porque habían sido derrotados por el pueblo de Israel. Entonces, cuando se acercaron, pues ahí al lugar donde él vivía, esos tanques que él alcanzó a ver por el lugar donde estaba, él se daba cuenta que la bandera que se estaba mostrando como triunfadora no era la del Islam, y él identificaba la bandera de Israel. Entonces él le preguntó a su papá, ¿cómo que nosotros perdimos? Es un dato que a mí se me quedó grabado. Y la otra, pues cuando él relata su historia de cómo empezó su conversión al cristianismo, y dice, creo que pagó 7 u 8 dólares por una Biblia, porque él quería entender muchas cosas que no entendía del pueblo de Israel, ¿ok? Por lo que le decían acá, por lo del Islam, y por lo que él veía por sí mismo, aún siendo un niño. Bueno, también, así como a manera de un apoyo en esta área, pues que es preponderante, yo quisiera, bueno, lo estoy haciendo, recomendarles que en el tiempo que yo sé que no tienen, pero que se lo pueden regalar porque vale la pena, alguien que se identifica usando el que tenga oídos, oiga, está haciendo una referencia a Apocalipsis, ¿verdad? Un poco parafraseado. Entonces, el que tenga oídos oiga, y entonces él habla de el último califato, ¿ok? Entonces él está dando por hecho que el Islam como producto terminado sería el implícito en el imperio 7, que es el 8 que es el 7 de lo que la Biblia nos maneja en Apocalipsis como el último imperio de la malla escatológica, pues en esa línea de pensamiento, y que se está relacionando con el Islam como producto terminado. Bueno, aquí, ya viendo el nombre de quien lo está publicando, es Germán Ponce. Germán Ponce entonces habla del último califato. Bueno, otro programa que yo les quiero recomendar, si ustedes quieren y pueden, se llama también en YouTube, Primera entrevista a Walid Shubat en el programa de Verdad Revelada. Verdad Revelada. Bueno, también les quiero recomendar, ya si ustedes quieren y pueden, también en YouTube, El Reino, así se llama en YouTube, El Reino de la Bestia 666, es el Islam y está avanzando, ¿ok? Aquí se hacen responsables de esta publicación, otra vez en YouTube, Ben Israel, V grande, V de barco, EN espacio Y o Y, Srael. Bueno, les digo esto porque Israel no está escrito con I latina, sino con Y o Y, ¿ok? Y luego también está René López. O sea, hay dos personas que de alguna manera, ¿verdad?, están ahí fungiendo como, no fingiendo, ¿verdad?, fungiendo como responsables de la publicación, Ben Israel y René López, ¿ok? Luego, también les quiero recomendar
otro programa, otro video en YouTube que se llama El fin de la era. Islam, el anticristo y la bestia. ¿Ok? Y la bestia. Hay 3 puntos. ¿Ok? Luego también quiero recomendarles ahí en YouTube El inicio del Islam. Esta es una película completa en español. ¿Ok? Entonces, otro programa que tiene que ver allí en YouTube con Walid Shubat. Walid Shubat es la primera persona que yo les mencioné, que es un converso pues del Islam al cristianismo. Solamente que creo que está en inglés, Tiempos Finales 2015, y John Gold es el que se está haciendo responsable de la publicación. JOHN espacio GOLD, John Gold, ¿ok? Son cosas que pues vale la pena, ¿verdad? Ver para que nosotros entendamos en qué mundo nos estamos moviendo y a qué se debe la interrelación entre un grupo de naciones de una manera preponderante. Bueno, entonces yo creo que con eso es suficiente. Ya los demás están en inglés, pero yo creo que con eso, si ustedes pueden ver eso, yo creo que les va a ser de provecho. Bueno, y finalmente, bueno, yo quiero compartir con ustedes finalmente, ¿verdad? En esta línea de pensamiento, ya saben otra vez que estamos nosotros teniendo un enfoque específico en las bodas del Cordero, pero a la vez que estoy haciendo eso, bueno, quiero hacer esporádicamente algunos señalamientos a noticias de años pasados para que desde esa perspectiva y desde esa trinchera nosotros observemos al presente cómo los eventos se han ido escalando y cómo la palabra de Dios cada vez resalta más, advirtiéndonos que algo muy grande se acerca. El asunto es que no es algo, es alguien y se llama nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces finalizo esta sección de nuestra consideración bíblico-escatológica número 9.6, otra vez citando un artículo de noticiacristiana.com, ¿ok? Noticiacristiana.com fue subida el 14 de octubre del año 2014, ¿ok? El año 2014, entonces se las paso al costo. La idea es que nosotros hagamos una comparación y que cuando usted vea una noticia que posiblemente lo confunda, que posiblemente pues no comprenda, bueno, usted ya tiene desde una trinchera que tiene que ver con una publicación del 14 de octubre del 2014 en el sitio noticiacristiana.com. Bueno, que usted vaya atando cabos y pues que el Espíritu Santo le siga dando entendimiento, ¿verdad? Bueno, el título de este asunto, noticia, vamos a decir cápsula 4 de 4, tiene que ver con un título que maneja esta idea de la persecución a los evangélicos en Ucrania, ¿ok? Persecución de los evangélicos en Ucrania. Esta noticia yo la seleccioné, o sea, de ese archivo que yo tengo de las noticias, pues que he ido aumentando en unos 52 años, bueno, algo que tiene que ver porque aquí precisamente desde la trinchera del 14 de octubre de 2014 a la fecha, bueno, es un número importante de años, ahora 2023, 2014 a 2023, en el asunto de la persecución
a los evangélicos en Ucrania. Como está en el área de persecuciones, pues usted podría buscar noticiacristiana.com, persecuciones, y luego el 14 de octubre de 2014, bueno, tiene que ver con la persecución a los evangélicos en Ucrania. Bueno, no tengo que decir por qué Ucrania, por qué Rusia, pues porque nosotros sabemos de esta guerra, ¿verdad? Pues este problema entre Rusia y Ucrania. Solamente quiero hacer que su mirada vaya, ¿verdad? Hasta ese problema, ¿verdad? En Rusia y Ucrania, pero desde el 2014, para tener otra perspectiva. Bueno, entonces, Ucrania tiene el mayor porcentaje de evangélicos en Europa del Este. Y los más recientes casos de persecución muestran estos ataques, ¿ok? Estos ataques. Entonces, cuando nosotros vemos estos problemas entre naciones clave, yo diría naciones clave, bueno, tenemos que entender que hay un fondo que viene necesariamente contra judíos y también contra la iglesia cristiana. Yo voy a citar esta noticia de una manera parcial, ¿ok? Pero estoy tratando de enfocarme en el asunto que yo quiero comunicar. Entonces, CBN News. A pesar de que ha dejado de ser noticia en la mayoría de los periódicos y en la televisión, el conflicto entre Ucrania y Rusia, aquí se está refiriendo a los conflictos de la fecha, ¿ok? De la fecha que era el presente, en esa fecha que yo les dije precisamente, 14 de octubre del 2014. Entonces, chequen el punto, o sea, no es un conflicto nuevo. A pesar de que ha dejado de ser noticia, eso del 2014, en la mayoría de los periódicos y en la televisión, el conflicto entre Ucrania y Rusia, aún continúan las víctimas. Y bueno, ya sabemos que siguen continuando, ¿verdad? Sin embargo, quienes más sufren son los evangélicos, ¿ok? Ucrania tiene el mayor porcentaje de evangélicos en Europa del Este. En septiembre 2014, ¿verdad? Por la fecha, Sergei Litovchenko, Sergei espacio Litov, chica, B de uva, Chenko, Sergei Litovchenko, un pastor adventista, fue secuestrado por hombres armados mientras realizaba un servicio en su iglesia en la ciudad de Orlivka, Horliv, de uva, K.A., Orlivka. Hombres armados con ametralladoras y con uniforme de camuflaje, ¿ok? Que iban camuflajeados, interrumpieron el culto. Los miembros fueron obligados a abandonar el lugar. Desde entonces, el pastor Sergei no ha sido visto de nuevo, ¿ok? Se estima que en el este de Ucrania, estoy hablando de 2014, ¿ok? Cualquier parecido con el presente, pues no es mera coincidencia, ¿verdad? Se estima que en el este de Ucrania
donde son más intensos los enfrentamientos entre separatistas y las fuerzas gubernamentales, han provocado más de 3.500 víctimas desde abril del 2014. ¿Ok? Varias iglesias evangélicas han sido atacadas. Peter Dudnik, P-E-T-E-R espacio D-U-D-N-I-K, pastor de la iglesia evangélica más grande en la ciudad de Slavyansk, S-L-A-V-Y-A-N-S-K, está convencido de que el conflicto en la parte oriental de Ucrania puede convertirse en una guerra religiosa, pues obviamente de mayor alcance. Bueno, pues ahorita ya se convirtió en una de mayor alcance, ¿no? Del 2014 hasta el 2023. Dudnik, D-U-D-N-I-K, dice que su iglesia fue invadida por insurgentes armados y que la convirtieron en una especie de cuartel. Dudnik dice que los rebeldes utilizaron el sótano, o sea, del templo, para el almacenamiento de cohetes, armas, balas y otras municiones. 2 tanques de guerra fueron estacionados en el patio de la iglesia. La Human Rights Watch, H-U-M-A-N espacio R-I-G-H-T-S espacio W-A-T-C-H, una organización no gubernamental de derechos humanos, informó de varios casos de detención arbitraria, o sea, la fuerza, y también de la tortura aplicada a varios líderes cristianos que han sido ignorados por los medios de comunicación. ¿Ok? Ahí están los pastores, ahí están los líderes, ¿ok? Detenidos arbitrariamente y torturados, líderes cristianos. Pero esos casos de detención arbitraria, esos casos de tortura de líderes cristianos, de pastores cristianos, han sido ignorados por los medios de comunicación. Bueno, pero ahorita están saliendo aquí, ¿verdad? Bien. Nosotros estamos a un ratito, unos minutitos, de terminar con esta consideración bíblico-escatológica número 96. Pero antes de que eso suceda, yo quiero retomar, aunque sea por estos minutitos, nuevamente el tema de nuestro enfoque específico con respecto a las bodas del Cordero, ¿ok? Entonces yo quiero llamar su atención a ese enfoque específico con respecto a las bodas del Cordero, viendo un breve repaso de lo que vimos al final, es decir, en la consideración bíblico-escatológica número 95, porque esta es la 96, haciendo un redireccionamiento hacia el lino fino, que es símbolo de las acciones justas de los santos. Estamos hablando ya ahora, en nuestro enfoque específico, las bodas del Cordero. ¿Ok? La blancura del lino fino no simboliza la santidad del creyente solo en el sentido de no hacer lo malo, sino también es una característica de los que hacen la voluntad de Dios en su vida. ¿Ok? Eso es lo que declara el coro celestial al final de su alocución. Aquí
yo estoy citando la obra de ese prolífico escritor, ¿verdad? Nuestro hermano Wilfredo Calderón, que ya está en el cielo, viendo realmente todo lo que escribió para nosotros. Así que, claro que sí. Le doy los créditos y también ahorita voy a dar los créditos a personas que le ayudaron a él a enriquecer, pues, su línea de pensamiento, ¿verdad? Y gracias a Dios por esta oportunidad. Entonces, eso es lo que declara el coro celestial al final de su alocución en Apocalipsis 19:8. Recuerden que el libro que yo estoy citando aquí en este caso es Apocalipsis, un mensaje escatológico, claro, del doctor Wilfredo Calderón, pero cuando yo esté citando Daniel, un mensaje profético del mismo autor, bueno, yo tengo que hacerlo saber, pero en este caso yo estoy redireccionando a Apocalipsis, un mensaje escatológico. Apocalipsis 19:8 dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La expresión ta dikaiomata, traducida aquí como acciones justas, claro que es el griego, hace alusión a una vida obediente a la palabra de Dios, sujeta a la dirección del Espíritu Santo. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Otra versión traduce más claramente esta oración, porque ese lino representa la conducta correcta del pueblo santo. Es cierto que los cristianos somos salvos por la gracia de Dios y por los méritos de la sangre de Jesucristo, pero son nuestras acciones las que demuestran la obra interna que Dios ha realizado en nuestra vida. Es correcto lo que escribe el autor citado anteriormente. La referencia a las acciones justas de los santos no contradice en nada la enseñanza de que el creyente es declarado justo solo por su fe en Cristo Jesús. Romanos 5:1. El hombre no se salva por sus buenas obras, pero es salvo para buenas obras, según Efesios 2:10. Y aquí el doctor Wilfredo Calderón nos está diciendo que esta última idea, pues se la ha rescatado a su vez del pensamiento de Elvis L. Carballosa, ¿verdad? Que es una obra ya citada anteriormente. Además, las acciones justas guardan relación con los galardones, que Dios otorgará a los creyentes en el tribunal de Cristo. Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Ok? Estamos nosotros acentuando, y con esta idea yo ya voy cerrando, esta idea preponderante. Dichosos los que son llamados a las bodas del Cordero. Bueno, en esta hora usted tiene una invitación. Y si ya la tenía, pues se la vuelven a enviar, se la vuelven a recordar. A todos nos gustan mucho las bodas, ¿verdad? Bueno, dichosos los que son llamados a las bodas del Cordero. Y usted en esta hora tiene una invitación, ¿ok? Yo le invito para que, como un recurso mnemotécnico, que tome un post-it o algo y que lo pegue ya en el refri y que cuando los problemas lo empiecen a bombardear o los desánimos, usted ve ese papelito allí, póngalo con un imán y piense, yo estoy invitado a las bodas del Cordero y por nada me las voy a perder. En el versículo 9 se registra un cambio considerable en la narración. Juan ya no reporta las expresiones de la multitud que proclamó los aleluyas. Ahora la atención se centra en sí mismo. El ángel que había estado hablando con él desde Apocalipsis 17:1 acerca de la caída de Babilonia, ahora le da una orden específica a Juan. Y el ángel me dijo, dice Apocalipsis 19:9, y el ángel me dijo, está diciendo Juan, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis 19:9.
Entonces, cuando nosotros estamos considerando ahora las bodas del Cordero, recordemos que estamos haciendo un enfoque básico y preponderante al capítulo 19 de Apocalipsis en los versículos 1 al 21. Aquí vamos a estar terminando eso para que la próxima consideración bíblico-escatológica, es decir, la 97, porque estamos terminando la 96, vamos a ver algunos elementos importantes que vienen como consecuencia de esta frase que nos ha llamado muchísimo la atención y que es: dichosos los que son llamados a las bodas del Cordero. Entonces, con Apocalipsis 19:9, que está por escrito, usted tiene su invitación nada más y nada menos que para una boda en el cielo. Así que si usted se la pierde, será su propia decisión, pero yo le invito para que la siga conservando, que la haga efectiva y que usted coopere con otras personas para que ellos también puedan asistir a esa misma boda. ¿Cómo? Bueno, siguiendo que nos estemos consagrando constantemente a nuestro Señor Jesucristo, que le entreguemos lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Y muy pronto llegaremos a esa fiesta de bodas, si es que seguimos siendo fieles. Dios les bendiga y como siempre, el máximo de los privilegios estar aquí con ustedes.